al volver la mirada a la cruz, no temas hablar con el Señor de tus heridas concretas. Cuéntale el cansancio de un matrimonio agrietado, la inquietud por la inestabilidad laboral, la soledad de la vejez, la presión que sienten los jóvenes al comenzar la vida. Pon nombre a cada dolor y susurra: Señor, te lo ofrezco. Cuando ese te lo ofrezco nace de la fe, el dolor cambia de ritmo, deja de esconderse como una sombra que aplasta y se eleva como ofrenda. Entonces, aunque la circunstancia no cambie, el corazón sí cambia. Se vuelve más tierno, más hondo, más paciente. Y ese corazón renovado sabrá dar pasos concretos de reconciliación, de responsabilidad y de esperanza. Hermanos y hermanas queridos, en medio de las turbulencias de esta época, donde el corazón humano busca con ansiedad la sabiduría y un apoyo seguro para su vida, deseo que volvamos juntos al Evangelio de Cristo, fuente de luz serena y verdadera. Allí hallamos respuestas para las heridas más hondas, la soledad, las rupturas afectivas, la crisis moral y espiritual, las enfermedades del alma, los cambios que nos desorientan y las fisuras que a veces surgen en el hogar. La invitación no es solo a retocar algunos hábitos, sino a entrar en una vida nueva. Aprender a mirar nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y la historia personal con los ojos de Dios. Para comenzar, suplico al Espíritu Santo que ilumine a quien habla y abra el corazón de quienes escuchan, de modo que esta reflexión se vuelva un camino práctico para cada uno. No podemos negarlo, el dolor nos agota. Sufrir es algo que nadie desea. Y cuando debemos enfrentarlo, suelen faltarnos las fuerzas y la motivación. Sin embargo, no podemos entregarnos a la corriente. Un sufrimiento prolongado y sin salida nos corroe por dentro, nos debilita y nos marchita. Por eso hemos de buscar puertas de liberación, salidas ante la presión, el peso y las cruces que cargamos. Quisiera abrir con ustedes 7 puertas de esperanza. Y el primer paso es aprender a acoger, no a resistir. En la experiencia humana se verifica que lo que más resistimos, más persiste en nosotros cuando gastamos todas nuestras energías para negar una realidad. Esa realidad termina aferrándose con más fuerza al alma. Jesús entró en su pasión con la paz del Hijo que se abandona al Padre. No huyó ni se encerró en el miedo. Parece paradójico, pero al atrevernos a nombrar el dolor sin negarlo, recibimos una fortaleza mansa para atravesar la noche. Pensemos cuántas veces nos repetimos: esto no me puede estar pasando, no lo voy a soportar. Y terminamos más angustiados. La verdad es que un amor que se fue. Un diagnóstico duro sigue siendo un hecho. Un trabajo perdido es una realidad a encarar. Acoger con paz no es rendirse, es poner los pies sobre la tierra de la verdad para poder avanzar. Desde aquí, el paso siguiente es aprender a expresar, no a reprimir. Un dolor encerrado se vuelve como una olla de presión sin válvula. Tarde o temprano estalla y daña la salud del alma y del cuerpo.
Jesús abrió su corazón al Padre y en el Calvario confió sus últimas palabras en sus manos. Tampoco estuvo solo. María, el discípulo Juan y Magdalena permanecieron a su lado. También nosotros, cuando nos abrimos a Dios en la oración y a las personas que saben escuchar, colocamos el dolor dentro de una relación que cura. No necesitamos respuestas brillantes, sino un abrazo que sostenga, un amigo que sepa estar en silencio. Decirlo, llorarlo, respirarlo. Ese es el inicio de la libertad. Es una purificación suave, una descarga espiritual para el corazón. Luego, el paso que cierra este primer tramo es relativizar el dolor y no absolutizarlo. Somos extraños, empequeñecemos las alegrías y agrandamos las tristezas. Pero solo Dios es absoluto. Todo lo demás, incluso lo que hoy más nos hiere, también pasa. El dolor intenso de este momento, con el tiempo, puede volverse la cicatriz serena que cuenta un tramo del camino. Preguntémonos, ¿queremos atarnos para siempre a un acontecimiento doloroso que ya quedó atrás hace años? ¿Permitiremos que una separación, una quiebra o una caída del pasado se convierta en el nombre de toda nuestra vida? No. El tiempo, cuando camina de la mano de la gracia y de nuestra colaboración, vuelve las cosas relativas. No se trata de trivializar el dolor, sino de ponerlo en su sitio, bajo la luz del único absoluto. En esa luz aprendemos a descubrir otros manantiales: gratitud por estar vivos, madurez por lo aprendido y, sobre todo, libertad interior para no ser aplastados. Queridos hermanos, estas 7 puertas no son trucos psicológicos, son un itinerario espiritual que pide sinceridad y perseverancia acoger, para pararnos sobre la tierra firme de la verdad, expresar para que el corazón no se asfixie en soledad, relativizar para devolver a Dios el lugar que solo a Él le corresponde. Creo de verdad que al iniciar así, las presiones que oprimen el alma comienzan a soltarse. Entonces respiramos, oramos y damos pasos pequeños en una luz amable. Muchas veces reconocer que estamos heridos y ponerlo en palabras ya es la mitad del camino de sanación. La otra mitad el Señor la realiza sosteniéndonos por su gracia, por los sacramentos, por la comunidad y por aquellas personas que envía como milagros cotidianos. Pidamos la gracia de guardar un poco de silencio para escuchar lo que dice el corazón. Pidamos valentía para nombrar nuestros miedos, enojos y vacíos. Y pidamos no levantar murallas defensivas que impidan el paso de la gracia. La vida nueva que el Evangelio nos abre no suprime todas las pruebas, pero nos regala otra mirada. En todo está la mano del Padre. Así, cada paso, aunque lento, es una salida del umbral de la sombra hacia la paz. Y entonces, cuando el corazón ya aprendió a pararse sobre la tierra firme de la verdad, a decir en voz alta sin reprimir, a ponerlo todo bajo la luz del único absoluto, somos invitados a ir más lejos, a aprender a transformar el dolor. Así como el fuego transforma todo lo que toca, el dolor, cuando se coloca en las manos de Dios,
puede ser transfigurado. No por magia ni por un prodigio ruidoso, sino por la fuerza del amor. Jesús convirtió el amargor de la pasión en dulzura de salvación. Transformó la muerte en vida, la humillación vergonzosa en la gloria de la misericordia. Si Él lo hizo, también nosotros, en la medida de nuestra pequeñez, podemos dejar que las impaciencias del amor se vuelvan paciencia, que las pruebas que nos desconciertan se conviertan en aprendizaje y sabiduría. Transformar no borra el hecho ocurrido, pero sí cambia su sentido. Lo que antes pesaba como un destino, hoy se vuelve materia para crecer en la gracia. Aprendemos a preguntar: Señor, ¿cómo puedo amar en medio de este dolor? ¿Qué puedo aprender para que mi corazón sea más ancho, más manso, más semejante al tuyo? Cada vez que respondemos así, al sufrimiento se le caen algunas espinas y la vida nueva comienza a brotar. Sin embargo, muchos se detienen aquí porque tropiezan con un misterio difícil: el valor expiatorio del dolor. En estos tiempos se tiende a sacudir del hombro la idea del pecado y por eso cuesta más aceptar la reparación. Pero la tradición de la fe nos enseña algo profundamente humano y verdadero. Cuando ofrecemos con humildad nuestras penas al Señor, con intención de reparación, el corazón se purifica y el vínculo con Él se vuelve más cristalino. No se trata de castigarnos, sino de tomar nuestras limitaciones, carencias y rupturas y colocarlas en el corazón misericordioso como un pedido de perdón que hace algo concreto. Una cirugía difícil, una noche en vela por el dolor, un mes largo de desempleo, un silencio de soledad. Todo puede convertirse en ofrenda para pedir misericordia por las veces en que herimos a otros, por las decisiones equivocadas que quebraron la familia, por las indiferencias hacia Dios en años de descuido. Entonces el sufrimiento deja de ser un absurdo aplastante. Toma dirección, tiene destinatario, adquiere sentido purificador y sucede algo admirable. Al dejar pasar el corazón por el fuego de la reparación, el orgullo se vuelve pequeño. La compasión crece y aprendemos a valorar cada gracia pequeña de la vida. Hay, además, un camino suave y delicado: sobrenaturalizar el dolor por medio de la oración. No para convertirnos en héroes de la resistencia, sino para aprender a mirar todo con los ojos del Padre. Cualquiera puede deslizarse hacia un relato victimista, agrio y resentido, que se oscurece cada vez más. La oración abre otro relato. De pie junto a Dios, le decimos la verdad desde el abismo del corazón, como reza el Salmo: desde lo hondo clamo a ti, escucha mi voz. Cuando el gemido del corazón se hace súplica, el dolor deja de yacer en soledad, es elevado, sostenido y puesto en los brazos de aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Muchas veces la oración no cambia de inmediato las circunstancias, pero transforma a la persona que está dentro de ellas. Disminuye la prisa, la irritación y la exigencia de resultados instantáneos. Aumenta la paciencia, la ternura con uno mismo y la luz para ver los pasos pequeños que hay que dar. La oración es como la respiración, constante, silenciosa, pero impide que el corazón se asfixie,
La oración es como una lámpara. No disipa la noche al instante, pero alumbra lo suficiente para no tropezar. Al ofrecer el dolor en la oración, también aprendemos a discernir qué nos pide cambiar de manera concreta, qué nos llama a perseverar, qué nos invita a abandonarnos. A veces el camino recto es buscar ayuda profesional, otras reconciliarnos con un familiar, otras decir basta a un hábito que nos destruye. La oración no sustituye la acción, pero la riega con fe y paz. Así las decisiones ya no brotan del miedo o de la rabia, sino de la esperanza. También aprendemos el ritmo de la gracia. El primer paso es levantar la mirada. El paso siguiente, abrir el corazón. Y el paso final, dejarnos conducir por Dios, incluso cuando el camino parece lento y sinuoso. En ese ritmo, el tiempo deja de ser enemigo que prolonga el sufrimiento y se vuelve amigo que relativiza y madura todo. Hay días en que el dolor nos hace querer callar para siempre, como una ventana cerrada a piedra y lodo ante la tormenta, pero la oración nos enseña a entreabrir, aunque sea una rendija, para que el viento bueno del Espíritu entre en la casa. No hacen falta muchas palabras. A veces un suspiro es una oración, una lágrima es un salmo. En esos momentos Dios no pide discursos impecables, solo suplica que no cerremos el corazón. Y de manera sorprendente, cuando estamos más débiles, tocamos su fuerza, una fuerza mansa, no invasiva, que con paciencia nos levanta. Así el dolor se sobrenaturaliza, no desaparece, pero cambia de color, de aroma, de ritmo, y deja de ser un peso solitario para convertirse en lugar de encuentro entre la fragilidad humana y la misericordia sin medida. En este camino también debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Habrá días en que logremos un poco y al día siguiente parezca que retrocedemos, momentos de paz seguidos por una oleada de tristeza. No nos tratemos con dureza que desgaste el alma. Dejemos que la verdad nos guíe. Transformar es un proceso. Reparar, una elección que se renueva. Orar, un hábito que crece día a día. Así las fibras de la herida se cierran, la musculatura interior se fortalece y empezamos a reconocer signos pequeños de vida nueva. Una sonrisa más suave, una noche de sueño más sereno, una disculpa pronunciada, un gesto de gratitud espontáneo, señales discretas pero persistentes, como un manantial subterráneo que riega campos resecos. Finalmente, al mirar el camino abierto, descubrimos un orden apacible: acoger para estar firmes, expresar para aliviar el corazón, relativizar para ceder el lugar que solo a Dios corresponde, luego transformar, reparar y sobrenaturalizar en la oración para que el dolor se vuelva gracia escondida. Un día entenderemos por qué el ánimo se volvió más templado, por qué la mirada se oscurece menos, por qué la sonrisa es más verdadera. No es mérito exclusivo nuestro, es la huella de la gracia obrando en cada célula de la vida. Entonces, casi en silencio,
podremos decir: Señor, ahora comprendo. El dolor nunca fue absurdo cuando lo puse en tus manos. Hermanos y hermanas queridos, al mirar al crucificado, descubro una verdad suave y honda. El dolor no es un punto final, sino una puerta abierta al misterio de la redención. Cristo cargó con nuestros pecados sin haber pecado. Llevó las heridas de la humanidad para sanar el corazón humano. Justo en la cruz, la mayor injusticia se volvió la obra de salvación más grande. Desde ahí aprendo a colocar mi dolor en el corazón del Señor. Ya no como un peso sin sentido, sino como una ofrenda de comunión con aquel que me amó hasta el extremo. Tal vez tú y yo no podamos abrazar a toda la humanidad como Jesús, pero cada uno puede ofrecer su sufrimiento por la persona que ama. ¿Cuántas madres ofrecen en silencio sus enfermedades, sus noches en vela, sus miedos difusos, para pedir la conversión de un hijo que deje los caminos de oscuridad y regrese a las sendas de Dios? En ellas el dolor no se vuelve amargura, sino oración hecha de lágrimas. No se transforma en reproche, sino en incienso discreto ante el rostro del Señor. Así, cada lágrima de una madre, cada suspiro de un padre, cada sacrificio escondido de quienes sostienen el hogar, puede convertirse en tierra fecunda donde florece la gracia de la salvación. Este es el misterio del camino pascual. La resurrección no llega por atajos, sino atravesando la pasión y la muerte. La ruta que llevó a Jesús al Calvario es la misma que conduce al sepulcro vacío y a la aurora nueva. Si el corazón solo sabe huir de la cruz, nunca saboreará la alegría profunda de la mañana de Pascua. No porque la cruz sea amable en sí misma, sino porque el amor de Dios la transforma de instrumento del mal en instrumento de liberación. Por eso, en lugar de negar nuestra fragilidad, aprendemos a abrazarla con el Señor. No exaltamos el sufrimiento, proclamamos el amor más fuerte que el sufrimiento. No glorificamos las lágrimas. Creemos que la mano de Dios puede convertirlas en semillas de vida. Al volver la mirada a la cruz, no temas hablar con el Señor de tus heridas concretas. Cuéntale el cansancio de un matrimonio agrietado, la inquietud por la inestabilidad laboral, la soledad de la vejez, la presión que sienten los jóvenes al comenzar la vida. Pon nombre a cada dolor y susurra: Señor, te lo ofrezco. Cuando ese te lo ofrezco nace de la fe, el dolor cambia de ritmo. Deja de esconderse como una sombra que aplasta y se eleva como ofrenda. Entonces, aunque la circunstancia no cambie, el corazón sí cambia. Se vuelve más tierno, más hondo, más paciente. Y ese corazón renovado sabrá dar pasos concretos de reconciliación, de responsabilidad y de esperanza. Alguien pregunta: ¿cómo saber si el dolor que ofrezco realmente tiene un valor redentor para alguien? Respondo: la gracia no se mide como el agua en una jarra. Podemos, eso sí, confiar en la promesa dulce de la misericordia. Ningún sacrificio ofrecido en la fe cae en el vacío. En Dios todo se guarda como un tesoro. Cuando una madre ora por su hijo,
cuando una esposa soporta con mansedumbre para sostener a su familia, cuando alguien lucha contra la tentación para no herir al ser amado, esos sacrificios son tejidos por el Señor en la historia de salvación de su propio hogar. Muchas veces la conversión llega silenciosa, como lluvia que empapa de a poco, una disculpa inesperada, una decisión de dejar un vicio, un paso de regreso a casa. No golpeamos el pecho para darnos mérito, sino que inclinamos la cabeza en acción de gracias por haber participado en el amor que salva. Todo esto nos devuelve al itinerario de las 7 puertas ya abiertas. Primero, aprender a acoger el dolor para pararnos en la tierra firme de la verdad. Luego, expresar para que el corazón no se asfixie. Después, relativizar el sufrimiento para devolver a Dios su lugar absoluto. Desde ahí, dejar que la gracia transforme lo amargo en dulzura de salvación. Ofrecer el dolor como acto humilde de reparación para purificar el corazón. Sobrenaturalizarlo en la oración, mirando con los ojos del Padre. Y por último, unir nuestro dolor a la pasión de Cristo, de modo que adquiera un alcance redentor para nosotros y para aquellos a quienes amamos. Vivido así, ya no volvemos del sufrimiento con las manos vacías. Volvemos transformados, más perseverantes por la paciencia, más hondos por la oración, más humildes por la reparación, más fuertes por el amor. Regresamos con una mirada nueva. Reconocemos en lo pequeño de cada día una comida sencilla, una conversación escuchada de verdad, una tarde en familia, los milagros escondidos de la gracia. Y sabemos que cada vez que amamos en medio del dolor, la vida de resurrección se siembra en el corazón del mundo. No temas las cruces que llevas. Alza los ojos al crucificado de tu casa. Basta una imagen sencilla. Y dile: Señor, enséñame qué hacer con mis dolores pequeños. Si Él, siendo inocente, convirtió la cruz en salvación para el mundo entero, nosotros, débiles como somos, también podemos unirnos a Él para transformar las punzadas menudas de la vida en sal que preserve el amor en la familia, en la parroquia, en la sociedad. No desprecies lo pequeño, una oración por quien te hirió, una paciencia que guarda la paz del hogar, una decisión firme de apartarte del mal. Todo ello son hilos con los que Dios teje un vestido nuevo para tu existencia. Y si alguna vez te sientes sin fuerzas, apóyate en la iglesia. La reconciliación para aligerar el alma, la Eucaristía para que el amor fortalezca el corazón, la palabra para que la mente y el espíritu sean guiados. No caminamos solos. Cristo, que atravesó la pasión, camina contigo. La comunión de los santos intercede por ti. Tus seres queridos esperan que te levantes. Así, incluso en los días más grises, resuena una promesa: quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta palabra no es solo para la hora final, sino para cada pequeño morir cotidiano, de donde brotan retoños de vida nueva. Ahora, elevemos juntos la oración final. Padre bueno, te ofrecemos las heridas y los cansancios de nuestra vida.
concédenos unir nuestro dolor al de Cristo, tu Hijo, para que desde las cruces de cada día germine en nosotros la gracia de la Pascua. Convierte las lágrimas en semillas de paz, la paciencia en levadura de reconciliación, el sacrificio oculto en fuego de amor. Custodia nuestras familias, sostiene a quienes están débiles y enséñanos a confiar en que en todo tu amor siempre vence. Por Jesucristo nuestro Señor.